Hola, buenos días y bienvenidos a todos en nombre de Ibercaja, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que nos están siguiendo en una retransmisión que estamos haciendo en streaming. Mi nombre es José Ángel Barriga, soy el responsable de calidad de proyectos de Ibercaja Pensión. Voy a ser breve en esta intervención para dejar el máximo tiempo a los expertos, que yo creo que lo que nos interesa escuchar a todos, ¿no? El tema de la sesión de hoy es el voto en juntas como instrumento de inversión responsable. La sesión va a constar de dos partes. Por un lado vamos a tener una breve exposición a cargo de Mael Lagadec, director asociado de Sustainalytics Morningstar, que nos va a hablar de la temporada de voto 2021 y políticas avanzadas de voto en Europa. Y luego tendremos un panel de expertos que desarrollarán el tema. Pero antes vamos a pedirle a Javier Garayoa, director general de Spensive, que nos haga una pequeña introducción y nos cuente un poquito la semana de la ISR. Javier. Muy bien. Buenas tardes. No sé si esto se escucha bien. Lo primero, porque va a ser una intervención muy corta, es agradecer a quienes son anfitriones de este acto, que bueno, retomamos de nuevo con una presencialidad que desde luego yo creo que es más que representativa, ¿no? Y que de alguna forma bueno, nos hace situarnos en una cierta normalidad, el que estos temas Spensive como asociación siempre en la semana de la ISR ha querido llevar distintos temas relevantes y todos relacionados con la inversión sostenible a entornos no propiamente centralizados en Madrid, sino que este año tenemos eventos y se han celebrado ya algunos en Bilbao, en Murcia, en Valencia, en Barcelona, bueno, aquí en Zaragoza, y reseñar esto, ¿no? Que Zaragoza siempre ha sido un referente, además siempre la semana de la ISR desde la primera convocatoria, tiempos allá, Zaragoza estaba siempre presente. Además veo muchas caras conocidas, con lo cual es muy grato el estar aquí y bueno, y de alguna forma bueno, Ibercaja ha tenido un papel fundamental. Digo Ibercaja en sentido amplio, tanto la fundación como Ibercaja Pensión como Ibercaja como grupo, ¿no? Bien, únicamente mencionar esto, la temática, no digo que habla por sí misma, pero toda la parte del ejercicio de los derechos de voto en las asambleas generales relacionada con la inversión sostenible es una parte fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Pues porque realmente cuando el inversor, y aquí estamos hablando de accionistas, si queremos llamarlo, pero inversor institucional o el retail a través de un vehículo de inversión, al final no deja de ser propietario de esa empresa. Independientemente de los intereses que son más que respetables a nivel de diferentes grupos, pero claro, el inversor, el propietario de la empresa tiene una serie de compromisos con esa empresa, ¿no? Por lo tanto, el aterrizar esos compromisos en el ejercicio de los derechos de voto, pensando en un inversor sostenible, con criterios de sostenibilidad, pues parece que es algo obvio. Bueno, pues esto que es tan obvio en términos de entendimiento general, pues luego hay que instrumentarlo y hay que llevarlo bueno, pues al terreno real, requiere una normativa, hay una aproximación a nivel europeo, hay un ejercicio real de ese derecho de voto, cómo se hace, qué limitaciones tiene. Bueno, pues todos estos temas son los que se van a abordar en la sesión de hoy, con una visión internacional primero, para contextualizar, y luego, bueno, con una realidad
que nos lo van a desbrozar quienes están en el terreno, tanto desde el punto de vista de las gestoras como de los expertos asesores en este terreno. Y bueno, pues sin más, dejarles paso a ellos. Que no se me olvide, que se me suele olvidar en las últimas. Para quien quiera conocer un poco más de la parte de inversión sostenible, nosotros vamos a poner en marcha un curso MOOC en abierto ahora en las próximas semanas, y bueno, pues estáis invitados. Y nada, muchas gracias. Y doy paso a Mael, que es el que nos va a dar la visión internacional de cómo se materializa esa obligación, y digo entre comillas lo de obligación, de ejercer esa responsabilidad como propietarios de activos en las empresas donde se invierte. Pues buenas tardes a todos y gracias Javier, gracias a José Ángel por la introducción. Quería también empezar a dar las gracias al SpainSIF para darnos la oportunidad de contribuir al debate y obviamente a Ibercaja por la invitación. Primera vez por mi parte en Zaragoza y muy feliz de estar aquí. Tengo una presentación que aquí sale en la pantalla. Quería empezar para daros una breve introducción que es Sustainalytics Morningstar. Somos un especialista de la evaluación ASG. Hacemos eso desde casi 30 años. Y obviamente análisis ASG lleva bastante tipo de cosas y bastante tipo de análisis. Y somos desde casi 3 o 4 años especialistas también del diálogo, del engagement, la implicación accionarial. Y desde 18 meses decidimos, gracias a toda la experiencia que llevamos haciendo diálogo, a crear un servicio de recomendaciones de voto para apoyar a nuestros clientes financieros, que sean gestoras, que sean fondos de pensiones, a integrar elementos ASG dentro de sus decisiones de voto. Así que lo que hemos observado gracias a la oferta que tenemos y ofrecemos servicios sobre más de 800 empresas en total, vemos que hay tendencias recién que apoyaron a la interacción más fuerte del voto dentro de la obligación de las empresas, de las gestoras, especialmente empezando con SFDR, que es la regulación de divulgación que se puso en marcha el año pasado. Y gracias a esa regulación está mandatorio por las gestoras y por los fondos de pensiones de integrar criterios ASG dentro de su política de voto. Y eso no fuera el caso antes. Era en ciertos países europeos, en otros no. Ahora es el caso por todos los países europeos. También vimos que se planteó bastante enfoque desde unos años sobre iniciativas internacionales como Climate Action and Plus, que tal vez conocéis, y también Nature Action, que es una nueva iniciativa internacional que se enfoca sobre biodiversidad. Y gracias a esas iniciativas internacionales vemos que hay un enfoque bastante fuerte en usar el voto como herramienta de presión sobre las empresas para que se mejoren y para que ponen en marcha estrategias de transición hacia una economía bajo carbono. También lo que hemos visto especialmente desde el año pasado, y lo vemos aquí en la pantalla con el informe de ShareAction, que ahora como los resultados de voto están publicados y son públicos para todo el mundo, hay ciertas asociaciones o ciertas ONG que usan eso para poner presión sobre las gestoras. Y obviamente uno prefiere tener su nombre arriba del ranking que abajo, y que tener mala prensa, como estuvo el caso para ciertas gestoras americanas el año pasado, que han dicho que soportan a cierto tipo de iniciativas ASG, aún votaron en contra de las resoluciones. Así que
este tipo de incoherencia es importante evitarlo para no tener mala prensa. Y sobre voto, lo que observamos desde 2 o 3 años es que también hay un enfoque bastante fuerte sobre otros, digamos, resoluciones ASG que son más y más específicas sobre derechos humanos, sobre deforestación, sobre la cadena de suministro y sobre clima, obviamente. En la tendencia que observamos este año son numerosas, empezando especialmente con el clima. Todo el mundo sabe que es uno de los retos más importantes de los próximos años, y aquí, gracias a la COP26 que pasó en noviembre del año pasado, hay un enfoque más fuerte sobre el tema de Net Zero, y el tema de Net Zero tiene que ser, obviamente hay que lograrlo por 2050, es mejor si lo podemos lograr antes. Y por eso hay una presión bastante fuerte con las resoluciones que se presentan a las asambleas generales sobre esto, y las gestoras a nivel europeo y a nivel mundial están poniendo más y más presión sobre las empresas para que destaquen su estrategia de transición. También se ve que las gestoras y los fondos de pensiones están poniendo más presión sobre las juntas para que tengan más experticia sobre temas ESG, para que tomen más responsabilidad y para que publiquen más datos. Y eso lo vemos desde también unos años. Obviamente eso es un tema un poco nuevo, aún está muy relacionado con el cambio climático, es la biodiversidad y el capital natural. Y vemos más resoluciones especialmente desde el año pasado sobre deforestación y el vínculo entre la deforestación y los derechos humanos en la cadena de suministro, el vínculo entre la deforestación y el clima, porque obviamente si no hay selva salvaje va a ser muy difícil de luchar contra el calentamiento global. También vemos, como lo he dicho, bastante enfoque sobre la cadena de suministro, y eso en varios sectores, porque obviamente no es solamente la empresa misma, pero todos sus proveedores, y es la responsabilidad de la empresa misma de tomar en cuenta a sus proveedores y estar seguro que sus proveedores no violan derechos humanos y normas internacionales. Y también, especialmente desde la crisis sanitaria, vemos un enfoque un poco más fuerte sobre la cultura de empresa, la cultura de trabajo en las empresas, cómo se hace, cuál es la nueva realidad post-COVID, y vemos que es un tema emergente, apoyando también con resoluciones sobre la diversidad y la inclusión. Siguiendo y haciendo un enfoque un poco sobre la parte clima, lo que nos damos cuenta es que las gestoras y los fondos de pensiones están usando las herramientas de la gobernanza tradicional para empujar un cambio en las empresas, empezando con la publicación de más datos, la publicación de una estrategia de transición más fuerte y más alineada con marcos internacionales reconocidos como TCFD o como Science-Based Targets. Y también, obviamente, que sus esfuerzos de cabildeo estén alineados con lo que comuniquen, porque si no hay un problema de incoherencia. Y también, como lo he dicho antes, vemos que hay una presión bastante fuerte sobre las juntas, y lo que vamos a ver después es que esto está incluido aún en las políticas de voto. Y lo que vemos también especialmente desde 2 años, es que las gestoras, gracias a la regulación de CFDR, están cambiando sus políticas de voto y están escribiendo de manera muy clara los votos que van a hacer por o en contra y cuáles las condiciones de sus votos en contra en las resoluciones soportadas por la empresa o las resoluciones presentadas por los inversores.
Aquí pongo unas cifras sobre las tendencias que vemos y el crecimiento que vemos entre el año pasado y este año. En la parte en azul verde lo que vemos es que en comparación con el año pasado hay un crecimiento de las resoluciones de las empresas sobre el plan de transición que llamamos SEON Climate. Y aquí la idea es que la empresa presente su estrategia de cambio, de manejo del cambio climático, y lo más probable es que los inversores votan en favor de esto porque es la empresa que toma la iniciativa de presentar a su estrategia. También lo que vemos en la parte, en la mitad de esta presentación es que sobre las resoluciones presentadas por los inversores vemos un crecimiento enorme entre el año pasado y este año. El año pasado hubo 40 resoluciones soportadas por los inversores sobre el clima. Este año, hasta el día de junio, hasta el final de junio, hay casi el doble ya. Significa que podemos esperar que dentro de los próximos años vamos a ver aún más en más. Y eso son solamente cifras sobre las empresas americanas. Si ponemos las cifras sobre las empresas europeas, el crecimiento es aún más fuerte. Y eso lo vemos que en las... que hay bastante soporte de las resoluciones en ciertas empresas como Chevron o como Boeing, que cuando la empresa presenta una resolución suya o cuando los inversores presentan su resolución sobre el clima, hay un soporte bastante fuerte que llega arriba de del 80%. Para terminar, y para dar un poco de contexto sobre cuáles son las buenas prácticas que observamos en Europa sobre cómo escribir o cómo cambiar su propia política de voto, lo que vemos es lo que comenté antes: poner más presión y exprimir de manera más clara lo que las expectativas de los inversores sobre la responsabilidad de la Junta, sobre el hecho que en la Junta se debe tener expertos sobre temas como clima, como sobre derechos humanos y otras cosas. La importancia de tener una alineación entre los esfuerzos de cabildeo y la comunicación externa, por falta de coherencia, porque si no hay un riesgo de voto en contra. Es importante que también ofrecer la oportunidad a las empresas que pongan sus políticas, sus estrategias de clima enfrente y para votar. Así que hay muchas gestoras que dicen que son las resoluciones de SEON Climate son las bienvenidas, y también que sea claro cómo va a votar la gestora dependiendo de lo que sucede en la empresa. Así que con esto quería dar un poco de visión internacional y lo que está sucediendo en Europa gracias a la regulación, y esperamos que eso va a cambiar y va a fomentar aún más en los años que vienen. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mael. Yo creo que ha sido muy interesante tu exposición. Creo que además has creado el contexto perfecto para los temas que se van a abordar ahora en la mesa de debate, ¿no? Estas tendencias, contradicciones, oportunidades que has ido mencionando. Entonces, si os parece, nos bajamos ahora de aquí, suben los integrantes de la mesa y empieza el debate sobre estos temas. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a Spainshift, pues, que nos ha dado la oportunidad otro año más de ser anfitriones en Zaragoza del evento de la Semana de la Sostenibilidad.
Y en concreto, pues, de presentar esta mesa redonda sobre el voto en juntas y cómo el voto es un instrumento para hacer la inversión, hacer inversión socialmente responsable. Hasta ahora hemos hecho inversión socialmente responsable a través de la exclusión, de la integración, y quizá el instrumento menos desarrollado hasta el momento era ese ejercicio activo de voto, ¿no?, en las juntas de accionistas. Hasta ahora el ejercicio del voto pues era un trámite en el que pues, se votaba en ocasiones muy puntuales, cuando teníamos un porcentaje significativo, y se delegaba normalmente en la figura del presidente. Y la transposición de la directiva de SRD2 a la normativa española, que ha hecho obligatorio convertirse ese voto de trámite en un voto activo y socialmente responsable, ¿no?, que incluya esos criterios de sostenibilidad en el ejercicio del voto. Y esta obligación que se ha iniciado para los tenedores de activos, en primer lugar para los fondos de pensiones de empleo y aseguradoras, y a continuación para las sociedades gestoras de institución de inversión colectiva, pues creemos que es una palanca que necesitaba el voto para convertirse en eso, ¿no?, en otro instrumento más de la inversión socialmente responsable. Y en este entorno, pues los asesores de voto pues, ofrecen esas recomendaciones de voto a las sociedades gestoras para que esas políticas de implicación que han tenido que desarrollar y hacer públicos encajen con sus criterios de sostenibilidad, esas recomendaciones, y finalmente se ejerza el voto teniendo en cuenta esos criterios. Y por último, pues veremos si este voto activo tiene un impacto, está empezando a tener un impacto en la sociedad o no. Y para ello, pues tengo que agradecer pues estar rodeados de expertos en esta materia, que aparte de ser expertos, pues tienen diferentes perspectivas del voto y que creo que va a enriquecer mucho este debate. Tenemos por un lado pues a Juan como asesor de voto. Veremos también el voto desde el lado de gestoras de activos, una nacional, con Miriam y esos primeros ejercicio activo del voto, y internacional con Ana a través de Nordea, que ya tiene mucha experiencia. Y como no, pues CODES a través de Víctor pues, nos dirá cómo está calando, ¿no?, estas acciones del voto en la sociedad. Bueno, comenzamos con Juan Prieto, bienvenida. Buenos días. CEO y fundador de Corporans Asesores de Voto. Y además, bueno, tiene una gran experiencia por el lado del emisor, directivo de Santander, KPMG, y también fundador de emisores españoles, ¿no? Lo cual esa visibilidad, esa visión tan cercana del lado del emisor, creo que va a aportar mucho valor a poder dar esas recomendaciones de voto de un modo muy, muy consciente, ¿no? Corporans es el primer proxy advisor español, que es el aliado en España y Portugal de Proxy Invest. Y bueno, pues como su nombre indica, ¿no?, o sea, ofrece servicios de asesoramiento a las empresas, a los gestores de activo, a los inversores, para poder hacer que encaje, ¿no?, esas recomendaciones dentro de esa política de implicación definida en cada caso en el ejercicio final del voto. Y bueno, en estos más de 20 años de experiencia en este ámbito de la sostenibilidad en las inversiones, pues seguro que habéis visto un cambio en este último ejercicio a través de este cambio normativo que hemos experimentado. ¿Cómo lo habéis vivido este primer año de este voto responsable, ¿no?, y activo? Pues lo hemos vivido con mucho interés y con mucha pasión, la verdad, que después de tantos años esperando, la verdad que este es un año maravilloso, ¿no? Pero antes quisiera unirme al agradecimiento a Spainsif, ¿no? Por haber, yo también digo Corporans o Corporance, depende del gusto, ¿no? De un tema tan importante como es las juntas de accionistas, ¿no? Porque hablamos mucho de inversión responsable y sostenible y ESGs, y intentamos saber lo que es realmente la ESG, pero en las juntas es el momento
clave y muchas gracias por darle la importancia que tiene a las juntas y al voto, ¿no? Y por supuesto muchísimas gracias a Ibercaja por acogernos en este sitio tan impresionante, a los asistentes aquí en directo y a los en remoto, ¿no? Porque gracias a la tecnología, pues esta sesión de la semana de ISR de SpainShift se puede retransmitir, así que saludos para todos. Como decíamos, la Junta es un momento clave, tanto para el emisor, porque es el momento en que se reúne con sus accionistas, es el momento donde se tienen que aprobar las decisiones claves de la compañía, los resultados, los consejeros, los auditores, el reparto del dividendo. Es su puesta de largo también, es su fiesta anual frente a sus dueños, ¿no? Y también para los inversores de todo tipo, ¿no? Aunque el inversor institucional, perdón, tiene un diálogo más permanente, visitas, roadshows con respecto a la compañía, es en la Junta, sobre todo el minorista, que tiene la oportunidad de enfrentarse al Consejo, de expresar sus inquietudes y sobre todo, y volvemos a la parte de institucional, del ejercicio del voto, porque ahora mismo se habla mucho de engagement y hay un poco de confusión también por cómo se ha traspuesto la directiva o cómo se ha emitido la propia directiva entre implicación y voto. Al final, voto es la herramienta más útil y es, como has dicho tú antes, es el estilete, es el remate de la actividad de implicación, que es una actividad continua entre el inversor y el emisor. Es un diálogo en el que al fondo, o sea, en el que al final es el voto el que decide, ¿no? Efectivamente, llevamos 20 años con esto. Yo trabajé en el Banco Santander y ayudaba a los emisores cuando empezaban, estamos hablando ya del siglo pasado, cuando empieza sin exagerar, ¿no? El Código Olivencia es del 98, nosotros ya formamos parte de los grupos de trabajo, como estamos participando ahora en el Código de Stewardship, el Código de Buenas Prácticas de la CNMV, somos el representante del sector, de los asesores de voto y los proveedores, pero bueno, teniendo 5 códigos de gobierno corporativo, como hay, ¿verdad? Todavía no tenemos uno, cuando en otros países pues hay Stewardship Codes, incluso normativa, que ha empujado a que otros inversores pues esta práctica del voto y de la implicación la tengan desde hace muchos años. Hace 20 años que recibimos, cuando recibíamos en el Banco Santander y en otros emisores importantes, a gente de gestoras internacionales que venían a preguntar que dónde estaba el responsable de gobierno corporativo y no existía en las compañías y lo tenían que recibir, o el Investor Relations, que no sabía de gobierno corporativo, o el secretario general, que no sabía de relación con inversores, ¿no? Entonces, como decíamos, en otros países sí que existía eso porque había una regulación más favorable, porque antes se decía que los inversores votaban con los pies, ¿verdad? Y cuando no les gustaba la gestión vendían y se piraban. Ahora eso ya no es posible. No es posible primero porque hay mucho fondo indexado, porque hay mucha gestión pasiva, donde te tienes que quedarte, quieras o no, y entonces lo que tienes que hacer es actuar, ¿no? Y luego por la presión regulatoria, y no solo regulatoria, sino por el espíritu de la sostenibilidad, y que eso ha entrado en la cultura y en el ADN de los inversores, ¿no? También los españoles, afortunadamente, nosotros somos miembros, como has dicho, de una alianza y conocemos las prácticas de los inversores internacionales. Yo cuando iba con las compañías a ver a los inversores nos decían, habla con los proxy advisors. ¿Y eso qué es? Pues son las entidades independientes que nos ayudan al voto, ¿no? Y ahí es cuando me empecé a enterar, y cuando tuve la oportunidad pues dije, pues aquí en España tiene que haber uno de esos también, ¿no? Más pegados al terreno, más conociendo más la estructura, no aplicando unos estándares internacionales que a veces no se nos aplican, y sobre todo ayudando al inversor español en esa cultura, ¿no? Porque hasta ahora el inversor, hasta hace 2 o 3 años, salvo contadas excepciones, unas de ellas desde luego los fondos de pensiones, que han sido los únicos regulados y que por su propio ADN y por la actuación de las comisiones de control pues tienen esa actitud más proactiva hacia el voto, pero el inversor español institucional votaba menos en las propias juntas españolas, menos del 40% de su depósito, que tampoco es grandioso, no llega al 10% en general, ¿no? Por desgracia. Esperemos que todo esto crezca, que por debajo de los propios franceses, o no digamos ya ingleses o norteamericanos, que tienen en su normativa y en su cultura lo de votar en las juntas, incluso internacionales. Pero eso está cambiando, y hemos visto en los 2 últimos años, por la tendencia que hay, por estas actuaciones que, como decía Mael, de share action, por la presión de los activistas y de los propios inversores, y porque las gestoras internacionales ya quieren jugar en las grandes ligas, como Ibercaja, por ejemplo, y tienen que adoptar las prácticas internacionales, y tienen que salir a votar y medirse con los que ya llevan muchos años con esto. Entonces, bueno, ya estamos viendo que sigue, por estas tendencias, que los inversores empiezan a votar, empiezan a implicarse, y, en fin, dentro de este marco de confusión de siglas que no se sabe muy bien, porque bueno, ya hablaremos más tarde, no quiero pasarme de la hora, tú me cortas, yo me enrollo, pero bueno,
la Junta es fundamental y en las juntas lo que se vota es el gobierno corporativo, o sea, salvo excepciones de cambio climático, que ahora se están, luego podemos hablar más en detalle de eso, ¿no? El año pasado, o sea, hace 2 años se presentó una y fue la primera europea, que fue la de AENA. El año pasado se presentaron 3 compañías, presentaron su plan de acción climático, ¿no? Este año llevamos 3, que yo recuerde. Iberdrola, que lo estamos haciendo ahora, no lo va a presentar. Entonces yo creo que tiene que haber todavía mucha regulación y desgranar un poco esto, porque en las juntas no se vota, salvo que la compañía lo presente. Son pocas y además es voto voluntario. Pero sí que es bueno esa presión de los inversores para que las compañías sean transparentes y presenten ante los accionistas su estrategia. Ahora lo que hay, y esto estamos por encima en España, gracias a la Ley de Información No Financiera del 2018, pues ya llevamos 4 años las compañías poniendo los datos. Y eso es la sostenibilidad, el informe el tema de medio ambiente, el tema de empleados, la cadena de proveedores, la responsabilidad fiscal, la brecha salarial, la igualdad. Todos los ingredientes están ahí. Lo que hace falta es que ahora la normativa se desarrolle, se desgrane, y quizá veremos más adelante que se presenten planes de sostenibilidad de forma obligatoria, o planes de diversidad, o planes de due diligence o de responsabilidad fiscal en la Junta para un voto, pero hoy por hoy no se presenta. Hoy por hoy, como se hace, por ejemplo, con los planes de remuneración, que hace 10 años, como decías tú, era un paseo militar, ¿no? Había un punto que decía renovación y nombramiento de consejeros, y aprobado 99%. Eso hace 20 años. Ahora tienes que nombrar consejero a consejero, poner su currículum, los consejos que tiene, y se vota individualmente. O sea, las cosas han cambiado mucho. Yo creo que eso lo veremos más adelante para sostenibilidad, para cambio climático y para todos los factores de la ESG, cuando los entendamos bien, cuando se desgranen, cuando se regulen, que no va a ser muy tarde, será 1 o 2 años. Pero de momento, paciencia. Totalmente. Yo lo dejo ahí. ¿Estás de acuerdo? Me alegro. Es verdad que nos queda mucho todavía para avanzar en el tema del voto, pero que hemos empezado, que yo creo que a veces el primer paso es el que más puede costar, y yo creo que en eso pues nos puede dar Miriam pues la visión de cómo ha experimentado, ¿no? Pues este primer año de voto en juntas. Miriam Fernández es la responsable de ASG en Ibercaja Gestión, también gestora de inversiones desde hace más de 10 años. 14 en concreto, aunque es muy joven, pero... ¿No lo parece? Wow. It doesn't seem to be like this. I don't know. Y Ibercaja Gestión, pues bueno, más de 30 años, ¿no? Que lleva gestionando activos en la actualidad, 18.000 millones de euros en fondos de inversión, más de 7.000 millones de euros en fondos de pensiones, lo que le coloca en la 7ª gestora a nivel nacional. Y bueno, de todo este volumen, pues ya son 2.200 millones de euros en productos con criterios ASG. Y dentro de estos criterios, como he adelantado, bueno, aparte de la exclusión, integración, pues sí que desde Ibercaja se da importancia a esa implicación a través del voto y del engagement para aportar realmente valor al accionista. Miren, en este año pasado, 2021, hemos desarrollado nuestra primera política de implicación, la hemos hecho pública, el primer informe, aunque no ha sido un año completo, que sea el 2022, pero bueno, ¿nos puedes contar un poco cuál es vuestro modelo, cómo lo enfocáis, con qué dificultades os habéis encontrado, cómo las habéis superado? Claro que sí. Bueno, pues como ya hemos introducido, la ISR va evolucionando, y yo creo que también es muy importante destacar, antes de responder a la pregunta, pues que no solo aplica a fondos de inversión que se denominan de la gama sostenible o de los denominados artículos 8 o los que por MiFID Verde se comercializan como sostenibles, sino que esto abraza a todas las posiciones que puedan encontrarse en las carteras de las gestoras. Es decir, yo creo que es un arma muy potente para llevar a cabo esta aproximación, que no solo es ambiental, social o gobernanza, sino que es ejercer los derechos políticos que te han sido otorgados. Dicho esto, nosotros hemos desarrollado, para poder afrontar que no deja de ser una carga de trabajo, que como veremos más adelante, reporta mucho, devuelve mucho más de lo que puede suponer. Nosotros hemos desarrollado un cuadro de mando de indicadores de gobernanza que es muy intuitivo y que no solo se utiliza para llevar a cabo el análisis de las juntas, sino que se utiliza de paso previo para las tomas de decisiones de inversión. Y me diréis, ¿qué KPIs contempla o qué indicadores contempla? Pues los podríamos distribuir en bloques. Ya muchos han sido
sacados a colación, pero por ejemplo los más importantes serían la composición y la independencia del Consejo en primer lugar, la propiedad y control en segundo lugar, la remuneración, retribuciones que hemos mencionado en tercer lugar y la contabilidad y auditoría en cuarto lugar. También hay aspectos de control estratégico, por supuesto, y no dejamos de lado la conducta empresarial porque hay que evaluar las juntas de una manera también holística, pues porque son una oportunidad de repasar a la compañía. Dentro de lo que sería composición e independencia del Consejo no nos centramos únicamente en determinar o hacer checks, ¿no?, de cuál es el porcentaje de independencia a nivel agregado, pues sino que vemos qué porcentaje hay de independencia y según lo que se requiere por los propios códigos de buen gobierno corporativo, regulaciones locales, pues cuáles son los porcentajes de independencia en cada uno de los comités, auditoría, remuneración, nominaciones. También vemos cuál es el porcentaje pues, de consejeros ejecutivos, la confluencia de la figura del presidente con la del CEO, independientemente de que no confluya si el presidente es independiente, porque esto es una corriente que cada vez va ganando más calado. Sí que es cierto que por estudios históricos tampoco ha demostrado una certidumbre sobre una generación mayor de retorno, pero sí que es cierto que es imparable y que es una corriente que va más en ese sentido. La existencia de la figura del consejero coordinador independiente, etcétera. Cada uno de estos bloques se nutre de un montón de indicadores pues, que permiten al experto en análisis ASG o al propio gestor que es diligente sobre sus inversiones, pues llevar a cabo esta primera aproximación y poder estudiar desde un punto de partida cómo se va a producir esta transición hacia probablemente una nueva composición del Consejo, si es a mejor, si es a peor, etcétera. Entonces, algunos de estos aspectos pues sí que se van repitiendo de una manera reiterativa, independientemente de la compañía que está siendo objeto de análisis. Y aquí ya ha sido sacado también a colación. Estaríamos hablando pues, de la elección o reelección de miembros del Consejo, el famoso say on pay, que no solo se refiere a la compensación pasada, sino también a las políticas retributivas a futuro. Y para ello, ¿qué pretendemos tener? Pues pretendemos tener una respuesta que se encuentra parametrizada y que va pues, haciendo acopio de toda la experiencia que vamos acumulando. Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que hay que tener en cuenta el determinado contexto y la determinada geografía. Con lo cual, pues como hay que tener, con lo que quiero transmitir es que al final llevar a cabo una estandarización plena en materia de análisis de juntas, pues yo me atrevería a decir que no es posible y al final pues tiene un marcado carácter local la gobernanza y por tanto pues hay que hacer un análisis más concienzudo y repito, la estandarización plena pues sí que tenemos que avanzar en ella, pero hoy por hoy no se puede hablar como tal. No solo con respecto a la existencia de diferentes códigos de gobierno corporativo, de buenas prácticas o de regulaciones locales, sino también de cuando escoges, por ejemplo, ese grupo de empresas comparables con las cuales vas a llevar a cabo esa comparación para poder exigirle más o menos o para poder llevar a cabo tus actividades de implicación con la compañía. Y también hablamos de normas, hablamos de códigos, pero también tenemos que hablar de las propias prácticas del entorno geográfico. O sea, aquí me gustaría traer sobre la mesa un ejemplo tal cual. Estábamos una compañera y yo analizando dos juntas que se producía su confluencia en el tiempo en la misma semana. En concreto eran Coca-Cola, archiconocida, y la otra era otra empresa americana, Cigna, que quizás es menos conocida, es una aseguradora de salud americana. Y, a ver cómo lo consigo resumir, sería estudiar dentro del marco de la política retributiva, pues en un caso era un acuerdo de jubilación y en el otro caso era un cese por actividad de un ejecutivo y al final confluían, cada una de las dos compañías, y al final confluían en la novación, entre comillas, novación de un contrato de consultoría externa. La cantidad separada, mi compañera y yo veíamos que eran cantidades ingentes, muy voluminosas, que abren los ojos. Pero cuando pues, compartimos la información sacando la cuantía diaria, me parece un chascarrillo importante porque eran entre $10.000 y $15.000 al día ese contrato de consultoría durante un año. Pues esa era la práctica de mercado, esa era la práctica de mercado de Estados Unidos y eso es la realidad y por tanto tampoco te puedes oponer a las maneras de incentivar a los ejecutivos o a los empleados, con lo cual hay que tener en cuenta pues muy bien las especificidades yendo a la estandarización, pero teniendo en cuenta que hoy por hoy dentro de la A, de la S y de la G, pues la gobernanza es la más difícil de clamar a nivel internacional a pesar de los desarrollos de nuevos códigos como el International Corporate Governance Network, que me gusta citarlo como referencia porque en su última innovación del 2021 incluye muchísima materia ASG. Es mucho más estricto, incluye mucha materia ASG, pero yo creo que no hoy por hoy se tiene que aplicar a rajatabla, pero es el camino a seguir, no es la referencia porque es la referencia internacional. Y me preguntabas por escollos. Yo creo que los escollos, el principal escollo que hemos
encontrado, y tampoco lo calificaría de escollo, sino que, como siempre, pues tenemos que ir tomando decisiones a la hora de implementar nuestras prácticas y políticas, fue tomar la decisión de votar en aquellas juntas cuyo periodo de bloqueo pues fuera superior a 3 días o supusiera una paralización de la posibilidad del gestor de desinvertir, con lo cual pues también hay que aplicar estas políticas, hay que dar su cumplimiento y hay que ejercerlas y aprovechar el tener la oportunidad de ejercerlas, pero tampoco tiene que mermar el poder tomar decisiones de inversión de una manera rápida en la situación y contexto en el que nos encontramos, con lo cual si tuviera que citar un principal escollo que juntos resolvimos fue tomar este tipo de decisiones. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Y de estos retos y de estas primeras votaciones, seguro que Ana Castro de Nordea nos puede contar pues cómo ¿no? han visto evolucionando en el tiempo y las han ido superando hasta el día de hoy. Bueno, Ana Rosa Castro es directora de ventas en España de Nordea Asset Management. Nordea Asset Management es la principal gestora de activos de la parte nórdica, con 273.000 millones de activos gestionados. Y bueno, pues como buen nórdico, pues tienen su ADN esa responsabilidad social, y no es de extrañar que en el tema de inversión socialmente responsables pues sean líderes y ya nos llevan pues esos años de ventaja que nos va a contar ahora y que seguro que nos sirven para integrarlos en estos primeros años. Y bueno, en este sentido, Ana, cuéntanos un poco cuál es vuestro modelo actual, cuál es el enfoque y cuál es el objetivo que tenéis con vuestra política de voto. Vale, pues muchas gracias por esa presentación, que te sabes los números casi mejor que yo de lo que gestionamos en Nordea. Nada, primero gracias a todos, gracias a Expansive y a Ibercaja. La verdad es que tengo que destacar también que para mí fue un placer ver un poco el tema de este evento, porque principalmente, como ya se ha comentado, creo que hemos estado muy enfocados en hablar de integración, de exclusión, de distintos criterios ASG, y no tanto de lo que es el voto. Por nuestra parte en participación en eventos, creo que ha sido uno de los temas donde se ha tocado menos, ¿no? Y decirte que es verdad lo que comentabas. Nosotros prácticamente podemos decir que por la cultura nórdica que tiene la entidad, pues es verdad que se ha puesto mucho foco en todo lo que sería la aplicación de criterios ASG, en lo que sería el voto en este caso, y todo este tipo de criterios, ¿no? Llevamos trabajando prácticamente 30 años en ello, pero ¿con qué comenzamos? Pues comenzamos con lo que era más sencillo en aquel momento, que era la exclusión, ¿no? En aquel momento empezamos con exclusión y lo importante es ver cuál ha sido el cambio, porque ahora mismo la exclusión para nosotros es el paso prácticamente final. Ahora mismo para nosotros lo que es clave en la gestión activa o participación activa es el voto y el engagement. Para nosotros sí que va muy de la mano, porque creemos que ambos son los que son capaces de ayudarte a de verdad tener un compromiso con la empresa, ¿no? En ese sentido, nosotros hablamos mucho, nuestro lema es dar rentabilidad atractiva pero con responsabilidad. Y para nosotros esa parte de responsabilidad está ahí, ¿no? Está en poder participar activamente a través del voto y de propuestas con las juntas, y por otro lado ya no solo eso, sino poder tener un diálogo continuo con una empresa y ver que las cosas cambian, ¿no? O intentarlo por lo menos, porque tenemos casos donde hemos llegado a cambiar cosas y casos donde no hemos podido cambiar nada en una empresa, pero bueno, hemos sido capaces de entender por qué no lo cambiamos y si queríamos tener esa empresa o no en cartera, ¿no? Que yo creo que de ahí viene la parte, ¿no? Y por comentar un poco con lo que ya se ha comentado antes. Bien ha comentado antes Juan el tema de que todavía queda mucho por hacer, totalmente de acuerdo, pero es verdad que si vemos los números del último año al año actual o el año 2021, creemos que la evolución está siendo tremenda en cuanto al voto, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos presentes o con voto prácticamente en el 90% de los casos en los que nos es posible, ¿no? Creemos que es un salto muy grande del año 2020 a 2021, por ejemplo, ¿no? Luego comentaba Malbec al principio en su presentación que ahora hay mucha presión sobre las empresas para el tema de integración, pues por el net zero, de integración o aplicación de ciertos criterios climáticos, de inclusión, por el tema de todo lo que ha llevado el COVID, ¿no? Y ahí creemos que es muy importante también ver eso, ¿no? Ver cómo se están cada vez llevando más propuestas relacionadas con esto, y puede ser por un motivo o por otro, porque hay una presión u otra, pero creemos que es un cambio importante que se está dando, ¿no? Así que por nuestra parte lo que tenemos es un equipo que es de los más grandes de Europa, contamos con unas 25 personas en el equipo de ISR. Cuando digo ISR es verdad que no me quiero solo adentrar en que el voto solo funciona en ese tipo de fondos, porque es verdad que el voto para nosotros es tanto para fondos que tienen una plena integración a ESG como para aquellos que no lo tienen, ¿no? Pero luego dentro de ese equipo tenemos 3 personas dedicadas a lo que sería en exclusiva al voto, ¿no? Y para nosotros, ya te digo, pues si llevamos a cabo un engagement, un compromiso
continuo y prolongado en el tiempo, siempre que eso también falla, para nosotros es vital llevar a cabo también el proceso del voto, porque creemos que es la forma de tener una herramienta mucho más activa, ¿no? Y por comentarte también en qué estamos empezando a trabajar mucho más, pues los comités de nominaciones, ¿no? Ahí también estamos presentes, lo empezamos a hacer mucho más en las empresas nórdicas que nos pedían soporte y ayuda en ese aspecto, y ahora lo estamos haciendo también fuera de las empresas nórdicas, ¿no? Y vemos cómo se cambian cosas, se cambia mucho en el ratio de, por ejemplo, de diversidad de género. En esa parte hemos visto que a través de esa participación en la nominación hemos visto cómo se ha llegado a ese rango que Nordea busca, que es en torno a un 60-40% del rango minoritario, ¿no? Así que por nuestra parte, como te decía, una parte fundamental es el voto, y creo que hay que darle, es verdad que queda mucho por hacer, pero hay que darle todavía mucho más visibilidad, que es una cosa que creo que se ha hablado mucho menos y de la que ahora creo que es un papel fundamental para que las cosas cambien. Totalmente de acuerdo contigo, Ana, porque es verdad que el accionista, ¿no? No sé si ha sido consciente hasta ahora de la responsabilidad que tenía con esa tenencia de activos a la hora de poder ejercer ese voto y ahora, ¿no? Pues con ese pasito más de responsabilidad, pero además es social, ¿no? Y bueno, y de esto de responsabilidad y de social, ¿verdad? Víctor seguro que nos puede contar su experiencia. Bueno, Víctor Viñuales, seguro que muchos le conocéis, pero no por eso no voy a dejar de presentarle. Cofundador de Ecodesk, y bueno, asesor en múltiples organizaciones, en Triodos Bank, Greenpeace, CREAS, Inditex, también vicepresidente del Pacto Mundial. Y bueno, pues yo creo que de un modo profesional y también personal, pues promueve la economía verde y la economía circular. Y Ecodesk en concreto, ¿no? De más de 30 años con este lema, ¿no? Además, el lema que tenéis en la web creo que va muy bien a este momento que tenemos en el voto, porque es tiempo de actuar, ¿no? Decís. Entonces yo creo que ahora es tiempo de actuar a través del voto. Y un poco con todo esto que hemos comentado, ¿cómo recibís, o sea, todas estas propuestas climáticas que se llevan a las juntas? ¿Creéis que ha tenido o que empieza a tener un impacto en la sociedad? Bueno, cumplimos 30 años este año. Este año, cumplimos 30 años. Nacimos en la cumbre de Río, para la cumbre cumplimos 30 años. Primero yo quería felicitar a Ibercaja, ¿no? Porque nosotros nos alegramos mucho, estábamos en la COP en 26 en Glasgow, y cuando vimos la iniciativa de las 450 entidades financieras que ponían 130 trillones de los suyos, ¿no? Billones nuestros, para descarbonización de la economía mundial, y vimos a Ibercaja y dijimos, bien, ¿no? Nos alegramos mucho. Entonces, gracias no solo por la organización del acto, sino también un poco por su trayectoria en los últimos tiempos, ¿no? Segundo, gracias a Spensive, ¿no? Spensive hace dos cosas que deberían hacerse con facilidad en nuestro país y no se hacen con tanta facilidad, que es agrupar a los que compiten entre sí y a su vez que cooperan en pro de la inversión socialmente responsable. Pues estas dos cosas deberían ser comunes, ¿no? Es decir, competir en unos casos y cooperar en otros, ¿no? Entonces, eso es Spensive, ¿no? Esto es lo que es. Y entonces muchísimas gracias por ese trabajo de cooperación para buenos fines, ¿no? Y yo creo que este es un gran tema, porque si los grandes temas se midieran por la frecuencia de los latidos cardíacos, ¿no? Pues seguramente un gran tema es el enamoramiento, que entonces te late el corazón, ¿no? Para los políticos otro gran tema es las elecciones, ¿no? Seguramente el día electoral, donde están las votaciones, su corazón palpita, ¿no? Pero también las empresas, seguramente los CEOs, los presidentes de las empresas, ¿es que no palpita su corazón la noche de antes de la Junta Electoral? Pues palpita. Y si palpita es que es un tema muy relevante. Y es una lástima que efectivamente no se haya, lo ha comentado Juan, ¿no? Que no se haya abordado suficientemente, porque si es un tema tan relevante, pues merecería más atención, ¿no? Y yo creo que mencionabas el tema climático y Miriam hacía una exposición, y Juan también, de todas las cosas que uno puede votar, ¿no? En una junta, y se ponía mucho acento en la gobernanza, pero seguramente si fuéramos médicos, a lo largo de los años nos hubieran hablado de tropecientas enfermedades, ¿no?
Y la labor de un médico cuando vamos ahí, yo estuve el otro día, el lunes, ¿no?, con un médico, es jerarquizar los problemas. Y dice, que te jode un poco, se te cae el pelo. ¿Qué le vas a hacer, no? Y se encoge de hombros, ¿no? O te dice, no, esto es un poco la edad. Quiero decir, jerarquizar, ¿no? No es lo mismo, y de hecho jerarquiza la sanidad. Y te dice, que tienes juanetes, bueno, sí, pues te damos fecha dentro de 2 años. 2 años, tengo que esperar, ¿no? Bueno. Pero sin embargo, en general, cuando ven que tienes un problema de cáncer, de colon, que hay que intervenir rápidamente, pues la semana siguiente te meten al quirófano, ¿no? Quiero decir que hay que jerarquizar. Y desde mi punto de vista, en este momento de la humanidad, los inversores y las gestoras de fondos y de planes de pensiones tienen que jerarquizar. Por 2 fundamentales razones. Uno, en propia defensa del interés económico de los accionistas y de los propietarios, como bien señalabais en la inauguración. Son los propietarios, les importa mucho qué va a pasar con la empresa. Va a ir bien, va a ir mal, va a ganar mucho, va a ganar poco, les importa mucho. Y hoy, ¿cómo se defiende el tema de qué posición tiene la empresa en relación con el cambio climático? Es fundamental para la viabilidad de la empresa. Ya no estamos hablando, como se hablaba antes cuando empezábamos con la ISR. No, es que los fondos ISR tienen más rentabilidad o menos rentabilidad. Ahora estamos hablando de supervivencia, como le pasó a Kodak. Estamos hablando de, ¿las empresas se adaptan al momento? Sí, florecerán. No se adaptan, perecerán, de supervivencia. ¿Qué ha pasado hace muy poquito en nuestra propia tierra con la central térmica de Andorra? Pues que dinamitaron, ¿no? Dinamitaron. Y la economía del carbón, luego en países se puede discutir más, menos, no sé qué, pero está colapsando. Y de hecho, por unanimidad en la COP26, y por unanimidad también, por tanto, suscrita por Rusia, por Arabia Saudí, por Venezuela, por todos, se dice que estamos enterrando los combustibles fósiles. Luego, efectivamente, eso a veces se acompasa mal con lo que se hace, pero por unanimidad está dicho ahí. Por tanto, si una empresa hace caso omiso a lo que está pasando y persiste en sus políticas y no atiende la emergencia de las renovables, no atiende la necesidad de eficiencia energética, no atiende el paso a la electromovilidad, pues los inversores tienen que saberlo y tienen que decir, pues voto con los pies, me voy de aquí porque esta empresa está en riesgo, está en peligro. O sea que de esos enormes posibilidades de reflexión sobre las juntas, yo diría a los inversores y las gestoras, si no llegan a todo, atiendan a lo fundamental. Que gane más o menos dinero el CEO, pues efectivamente deberían ganar razonablemente. Pero eso no va a significar, en general, el que la empresa quiebre o no. Pero si una empresa no atiende en este momento los imperativos del clima, perecerá. ¿Por qué? Porque el mercado, la regulación le sacará fuera. Pasa con el tema de los plásticos, el mercado te saca fuera. De repente hay una normativa. Yo estaba hablando el otro día con una gran empresa que hicieron un gran plan de sostenibilidad, era muy ambicioso, muy holístico, y de momento se lo pararon al comité de dirección. Pero hace muy poquito, estrategia de la Unión Europea en relación con su modelo de negocio, y lo que vieron es que allí venía en ley lo que su departamento de sostenibilidad le decía que había que hacer. Y por tanto, o lo hacen o tendrán muchos problemas, ¿no? Entonces, por un lado, para defender los intereses de los inversores, y hay un refrán español que dice, el ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Y hay un refrán chino que dice, no se hace lo que el jefe dice, sino lo que el jefe inspecciona. Entonces, la dejación de defensa de los intereses de los inversores por parte de las gestoras y de los fondos de pensiones tiene que acabar. Tienen que defender los intereses económicos, y para eso el tema climático es fundamental. Y también para otro tema, para el interés general de la humanidad. Estamos, y lo dijo hace no mucho el secretario general de Naciones Unidas, Gutiérrez, estamos en código rojo. Y esto no hace falta ser científico. Yo soy monegrino consorte. Estuve la semana pasada viendo los cereales, no sé si lo habéis visto. Y la última ola de calor que sufrimos en España, lo que ha provocado es que la cosecha se ha malmetido, que dirían en monegros.
se ha medio arruinado. ¿Por qué? Porque ha sufrido un estrés térmico enorme. Quiero decir, los cereales, el trigo y nosotros somos de la misma pasta. Si nos va mal a nosotros los 40 y pico grados, también le va mal al cereal. Porque no puede, es la primavera de antes que germinaba poco a poco, pero ahora nos estamos quedando sin primavera. ¿No habéis notado que nos estamos quedando sin primavera? Es decir, eso tiene unos efectos de salud, climáticos enormes. Entonces, en pro de la defensa de la humanidad, los inversores, las entidades financieras también tienen, y lo dice el informe anual del año 21 del Banco de España, que no ha leído, que relea las páginas dedicadas al tema climático, ahí claramente hay una responsabilidad que deben ejercer, porque lo diré un poco grave, porque el momento es muy grave. En el Código Penal español está el delito de omisión de socorro. Y el delito de omisión de socorro, ¿qué dice? El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de Estamos ante eso. No podemos cometer el pecado de omisión de no socorrer. Y todos los inversores y las entidades financieras y las ONGs y los ayuntamientos y cada persona tenemos que hacer ¿el qué? Lo que podamos. No más, pero tampoco menos. Lo que podamos, porque este es un desafío al que la humanidad nunca se ha enfrentado y que solo tendrá benéfica resolución si cada cual hace su parte. Si hay muchos que se escaquean y dicen, no, es que a mí no me toca, es que yo... Es decir, España, en el informe del Banco de España, es responsable del 7% de las emisiones europeas y el 0,7% de las emisiones mundiales. Siendo solo el 0,7 podría decir España, oye, que yo el 0,7 total, yo no. Es decir, no, tendremos que corresponsabilizarnos y desde ese punto de vista yo creo, porque seguramente la moderadora me está diciendo acaba, entonces yo creo que es muy importante lo que está pasando, que lo reflejaba en esa aceleración, ¿no?, que está pasando en las votaciones de las juntas generacionistas respecto a las resoluciones que tienen que ver con el clima, ¿no? Es muy importante y hay que acelerarlo porque nos jugamos mucho. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a tener tiempo para una segunda ronda de preguntas, si bien es cierto que tenemos 5 minutos para cada uno de vosotros, pero hilando, Víctor, con lo que decías y ese momento de código rojo en el que estamos y de ese momento de las empresas de florecer o desaparecer ante esta situación que no pueden dejar a un lado, Juan, quería preguntarte si cómo el resultado de juntas del ejercicio anterior, cómo condiciona las juntas o los puntos del orden del día que se presentan al año siguiente. Por ejemplo, ahora estamos en plena temporada de 2022 y luego, aunque un tema salga por mayoría adelante, ¿hay algún porcentaje de votos en contra a partir del cual internamente se detecta, saltan las alertas y se establecen planes de acción? Quizá un poco guiado con la nueva figura que hemos visto de proxy solicitor, ¿no?, que serían esos asesores desde que tiene el emisor para reconducir esas juntas y esos votos y utilizarlos. Sí, bueno, la figura del proxy solicitor es, aunque luego todo se contamina y al final todo el mundo juega a dos bandas. A todo, ¿verdad? Pero igual que los proxy advisors, ¿no?, que estamos con el inversor, pero también algunos dan servicios a los emisores. Pero en puridad el proxy solicitor es una figura que ha existido toda la vida ayudando a las compañías a solicitar el voto y, por tanto, pues ayudar en la mejora del gobierno corporativo, que, como decíamos, se plasma en la Junta. Nosotros, mi papel anterior en Santander era una especie de proxy solicitor porque estábamos del lado de las compañías, ¿no? Sí que hay un umbral, ¿no? A pesar de todo esto, al final las votaciones salen adelante casi siempre. Es muy raro que se tumbe una, ¿no? Ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hubo 3, que no está mal. No teníamos ninguna oposición desde el año 2016 al plan de remuneraciones de Merlin Properties. Y el año pasado hubo 3 de Amadeus, votos consultivos del informe de remuneraciones que no son realmente mandatorios, no son obligatorio que haya que cumplirlos, pero son un toque. Y todo la posición media a los planes de remuneración
es un 10% a nivel global. Ya el año pasado repuntó hacia un 12%. Yo diría que a partir del 15, por supuesto 20%, aunque se apruebe, se espera, los inversores, los pros, esperamos que la compañía haga algo y tome medidas, y suele hacerlo. O sea, esa influencia, esa presión al final cuenta. En los planes climáticos es diferente, porque como hay pocas compañías las que se presentan, pues hay quien quiere ser muy, muy estricto y que quiere, oye, ¿qué lo haces? Ya que lo presentas, preséntalo FETEN. Y otro dice, bueno, pues ya que lo presentas, vamos a animarles, vamos a ver si lo van mejorando y todo eso, pero al final son 3 o 4 compañías las que lo están presentando, ¿no? El Climate Action 100 Plus tiene 4 compañías españolas en el foco, que son las grandes emisores, ¿no? Y, por ejemplo, Repsol este año ha presentado un plan, pero Iberdrola, que lo presentó el año pasado, no lo está presentando este año, ¿no? Dice que, entonces, bueno, en todo esto yo estoy de acuerdo con Víctor de que la emergencia climática y otras muchas derivadas pues son importantes, están en la agenda y hay que someterlas, pero también está habiendo ahora mismo, con todos los conflictos, una revolución. O sea, cuando todavía no está definida lo que es la taxonomía, ¿no? Porque no lo está, no sabemos lo que... Aparte de que no se voten las juntas, es que no hay métricas claras. O sea, la dispersión de las métricas de los proveedores de datos es tremenda. IOSCO y ESMA, no lo digo yo, lo dicen ellos, ya han lanzado una consulta. Hay dispersiones de más del 50%. Hay entidades que ofrecen datos que ofrecen, y lo dicen claramente, el otro día en un excelente evento de Spainship de fondos de pensiones el viernes, por Fonditel, pues hablan de que se toma una perspectiva de riesgo, ¿no? Tú lo has mencionado, el Banco de España, en cuanto oye hablar de ESG, dice, las carteras, los bancos, ¿qué riesgo tienen por estar financiando? Pero nos olvidamos de la doble materialidad. Esto no ha empezado por los riesgos de las entidades que prestan o que invierten, sino por el efecto que las compañías pueden tener, ¿no? Por el riesgo de sostenibilidad, no por el riesgo financiero de las dos inversiones. Entonces, los proveedores tienen que ver los dos datos, ¿no? El riesgo que tú tienes de invertir, pero también el riesgo que está teniendo la compañía con respecto a la sociedad, que va más de eso. Entonces, lo que digo es que tiene que haber una definición. Y al final, yo creo que sí influye, ¿no? Con porcentajes más o menos. Por ejemplo, es verdad que el activismo está subiendo, lo ha explicado Mael muy bien, pero nosotros estamos observando, nosotros trabajamos, por ejemplo, con Follow This, que lleva desde el año 2016 con la compañía de Shell y ha conseguido grandes cosas, con los propios de Climate Action 100 Plus, o los de Share Action, que vienen aquí a España y llevan muchos años viniendo. Esto no es nuevo, llevan ya muchos años tocando a la puerta. He estado en la junta con Repsol, con BBVA, con ellos también, ¿no? Y entonces, lo que yo estoy observando es que ahora las compañías, gracias a esta presión, están presentando esos planes, ¿no? Y por primera vez en este año, de los pocos datos que hay más soporte a los propios planes de las compañías que a las propuestas activistas de los activistas clásicos. Es decir, que ese diálogo está funcionando y que por la presión la compañía mejora su plan, y ese plan, porque al final los inversores lo que prefieren es votar a favor de la compañía. O sea, están sentados en ese valor. Quieren que la compañía sea rentable y que vaya bien. Por lo tanto, lo que quieren provocar es que haya mejoras y que sea la propia sociedad, la propia compañía cotizada, la que presente ese plan y lo voten a favor. Y sin embargo, las propuestas de otros activistas, el otro día hacíamos, por ejemplo, estamos revisando el de Alphabet, no sé si lo habéis visto vosotros, el dueño de Google, ¿no? Tenía cuatro puntos, ¿no? Cuentas y gestión, los consejeros, los auditores y los planes de remuneración. Y 14 propuestas de activistas, 14 propuestas, o sea, de todo género, de cambio climático, de diversidad, de derechos humanos, de cadena de proveedores, aquí cada uno, porque bueno, en Estados Unidos hay una facilidad, a partir de $2.000 en un valor puedes presentar una... Entonces, es otro mundo, ¿no? Entonces, yo supongo, aquí en Europa lo que se está regulando, como decía antes, pues vendrán a ver, o sea, se desgranará todo eso y podremos votar de forma consciente, ¿no? Ya que estamos hablando de las juntas, con independencia de que luego la implicación lleve a otros puntos, ¿no? Juan, muchas gracias por darnos esa visión que quizá nosotros desde el lado del voto no vemos y que quizá, claro, cuando con la posición que tenemos, si no es mayoritaria o no sale nuestra votación, pensamos que no sirve de nada, pero sí, ¿no? Sirve de mucho, y eso seguro que nos ayuda a seguir. Viendo, con esto termino. El tema de las remuneraciones, donde en España también vamos por delante. Antes mencionaba lo de la información no financiera, que las empresas son mucho más transparentes que sus pares europeos, pero también en los planes de remuneraciones. Desde el año 2015, de la Ley de Sociedades de Capital,
Aquí se votan los planes de remuneraciones. Los alemanes apenas lo están haciendo el año pasado con la directiva. Entonces ahí tenemos un camino muy... Y desde luego no es lo mismo, aunque hay mucha gente que los votos en contra no le importan y parece como que no, pero el hecho de que lo tengas que publicar al final influye. Entonces, todos los años, poquito a poco, va habiendo mejoras, se meten métricas en el tema de remuneración, se ponen límites a los bonus. Todavía hay muchos que siguen siendo escandalosos, pero todo hace. Así que los inversores, seguir a llamar. Y no hay que ser muy grande, ¿eh? Cualquiera con una pequeña porcentaje puede tomar esa iniciativa. Bueno, ya lo dejo que vamos mal. Gracias, Juan. Bueno, y Miriam, en estos vosotros os estáis apoyando, ¿no?, en Proxy Advisor para estos primeros votos. Vemos que, claro, que no hay definiciones, que esos KPIs que son muy diferentes, ¿no?, según el país, según el contexto. ¿En qué momentos os desalineáis de la recomendación del Proxy? ¿Suele ser muy frecuente? Cuéntanos un poco. Nosotros contamos con el apoyo, pero no deja de ser un informe de recomendación, igual que puedes tener pues numerosos informes de recomendación de análisis financiero por tus brokers financieros. Nosotros, de hecho, empezamos sin muletas, empezamos a pelo. Y yo me atrevería a decir que fue un proceso pues muy beneficioso, tanto en sí, por ser un proceso de aprendizaje, como por los resultados obtenidos. Y además es que empezar desde cero te permite ser el dueño de todo el proceso de creación de estrategia de voto y poder identificar los recursos que necesitas, las metodologías que tienes que desarrollar. Dicho esto, pues con la llegada de información, pues con ello lo que ganas es pues otra perspectiva y puedes contrastar, ¿no? Si estás contigo mismo, pues probablemente no puedas contrastar. Me pregunta si nos desalineamos de una manera muy frecuente. Yo no diría que nos desalineamos de una manera muy frecuente, pues porque nuestro voto está orientado, como hemos dicho también, a doble materialidad. Se definió así en Ibercaja Pensión y en Ibercaja Gestión, que abrazaríamos la doble materialidad y por tanto ese impacto de puertas hacia afuera que está calando en la regulación y que suscribo enteramente, que al principio parecía que no era así, que siempre hablábamos del impacto en la materialidad financiera, en las cuentas de las compañías, pero desde hace año y medio, con la llegada de los principales impactos adversos y otros aspectos, pues estamos viendo cómo eso no es así y hay que tener en cuenta pues que estás teniendo tu impacto también en la sociedad, generalmente ahora, como se ha comentado, pues a través de las propuestas de accionistas, más que de las propuestas presentadas por la propia compañía. Entonces yo, como gestora de renta variable, pues yo considero el evento del voto no solo pues per se lo que estamos hablando hoy, pues tienes que ejercer tu derecho político, tienes tu obligación de ejercer ese derecho político, lo considero pues también como una oportunidad más para conocer mejor a la compañía y para ponerme al día con ella en muchas ocasiones. Y por tanto, pues si no fuera así, o sea, el participar en el voto de juntas como Norton LifeLock o como Citrix nos ha permitido no ser sujetos pasivos, sino participar en operaciones corporativas de gran envergadura, con ello que implicaba pues repasarte de manera concienzuda los números de las compañías y sus proyecciones a futuro. Y al final pues también condiciona tus decisiones de inversión, si decisiones mantenerlas en cartera hasta que se produzca la operación corporativa, etcétera, con lo cual enriquece el proceso de inversión, el proceso circular de integración de riesgos ASG y todo queda calado, todo es un perfecto engranaje que tiene que perpetuarse y que con todo lo que ha traído sobre la mesa sin duda se va a producir. También suscribo pues que la transposición de la Shareholders' Right Directive se produjo de manera diferente en diferentes entornos europeos y por tanto pues Francia no es lo mismo que España y no es lo mismo que Alemania y por ello hablaba de ese marcado carácter local que de por sí la evolución de regulación trae consigo. Y lo dicho, no nos separamos de una manera muy repetida de las recomendaciones del Proxy, pero en donde sí que nos desviamos es donde consideramos honestamente que nuestro informe pues se encuentra más sustentado y además refleja mejor pues nuestros principios dentro de la política de implicación. Por tanto, ¿dónde nos hemos separado? Pues nos hemos separado en reelección de consejeros, nos hemos separado en política retributiva, en materia de política retributiva, y nos hemos separado en numerosas propuestas de accionistas, porque también es cierto lo que has traído a colación, porque enriquece mucho todos tus comentarios, porque sí que es cierto que el management se ha puesto las pilas y como sabe que eso está candente y eso está en los diálogos de engagement, de diálogo activo en materia de SG, pues se adelanta. Si bien es cierto que hay muchos que siguen sin adelantarse y también hay materias que están más evolucionadas que otras. Por tanto,
pues disfrutando de contar con un research y contra mayores research mejor, pero lo que también tienes que ir logrando hacer es tu política de voto. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Y en este sentido, Ana, vosotros, bueno, pues ya lleváis años ejerciendo el voto. ¿Qué destacarías de la temporada de juntas de 2021 y qué tendencias y retos ves a partir de ahora? Pues como creo que nos queda poco tiempo, ya estamos en el cierre, me voy a intentar hilarlo un poco con las cosas que yo creo que se han dicho y que creo que han sido para mí más relevantes, ¿no? Nosotros yo decía que estamos incrementando muchísimo el número de participación en voto a lo largo de los últimos años, ¿no? Actualmente estamos participando prácticamente en 4.200 juntas, ¿no? Que yo creo que es un número bastante relevante, sobre todo si lo comparamos con el pasado, que no era tan elevado, ¿no? Se ve mucho esa evolución. Donde estamos viendo sobre todo mucho movimiento y mucha evolución es en la parte de propuestas relacionadas, como ya se ha comentado, en el tema social y climático. Donde vemos algo más de reto sería pues en la limitación de KPI no financieros en la parte de programas de compensación, que creemos que irán evolucionando, pero todavía hay una limitación ahí. Y donde claramente creemos que hay un desarrollo es en algo que ha comentado Víctor, que me ha parecido muy, a su vez, bonito y que lo ha explicado muy bien, ¿no? Que es la parte de competidores cooperando, ¿no? Me parece que eso lo estamos viendo prácticamente mucho más avanzado cada día más, ¿no? Estamos participando en muchísimas iniciativas con competidores internacionales y nacionales, donde lo que hacemos es intentar dejar a un lado la competencia para centrarnos justamente en eso, en unir fuerzas para influenciar y para que algo cambie, ¿no? Y aquí quiero poner un ejemplo para cerrar con algo que ha comentado Miriam y que yo comenté también, que lo bonito de todo esto es también ver un poco el impacto, ¿no? Y que parece que, bueno, pues con un voto o con un compromiso quizá no puedes llegar a mucho porque estás hablando de un único accionista, pero estamos hablando de que esa unión sí que lleva a un cambio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un premio como una de las primeras iniciativas o iniciativas más grandes del año 2021, que fue acerca de una central eléctrica de carbón que se empezaba a construir en Vietnam, Bunan, que era la segunda, ¿no? Nosotros lo que vimos que la primera tuvo ya un gran impacto a nivel climático y a nivel salud en toda esa región, y lo que quisimos en Nordea fue lanzar una propuesta formal donde impidiéramos la creación o la formación de esa central eléctrica y sobre todo también ya no solo eso, sino mover que otros inversores institucionales pues estuvieran colaborando con ello. En esa iniciativa participaron al final 25 entidades, ¿no? ¿Qué conseguimos? Pues desafortunadamente tengo que decirlo, no conseguimos que se parara la construcción de esa central eléctrica, ¿no? Pero esto tiene una parte buena y una parte mala. Eso no se consiguió, pero se consiguió que empresas como Mitsubishi, como la Corporación Eléctrica en Corea, como Samsung, salieran de ese apoyo a esa central, ¿no? Por lo tanto, no consigues a lo mejor todo lo que estás buscando, pero consigues un paso muy elevado, ¿no? Estás consiguiendo que empresas salgan de ahí, ya no solo que salgan de esa iniciativa, sino que consigas que pongan en el orden prioritario de su agenda el no participar en ese tipo de iniciativa. Estamos hablando que una central eléctrica tiene de media una vida de 46 años. Si en 2050 queremos llevar el objetivo que queremos llegar a descarbonización, es imposible que lo hagamos si se siguen construyendo este tipo de centrales, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo que quería poner solo para ver eso, ¿no? Que no podemos alcanzar a todo, pero podemos dar pasos muy importantes con esa cooperación entre entidades que creo que en este tema del voto, del engagement, es algo clave. Gracias, Ana. Además, este tema de las propuestas climáticas y dentro de la industria energética, bueno, pues me viene a la cabeza, ¿no? Pues estas noticias últimas que hemos leído en prensa sobre pues si se está bajando esa presión a todas esas propuestas climáticas que se llevan a juntas, pues porque se pueden considerar demasiado exigentes o porque se pueda considerar que va en contra del desarrollo industrial. Víctor, ¿qué crees? ¿Se va a quedar en algo puntual, en un par de noticias que quedarán en el olvido, o se van a sumar otros agentes a este movimiento? Claro, en este momento de la historia de la humanidad se nos están amontonando las crisis, ¿no? Y estamos con una emergencia climática, vino el virus, ahora hay una guerra, quiero decir que realmente estamos viendo un solapamiento de crisis, ¿no? Pero fíjate que en relación con este gran asunto de la causa climática y las dos revoluciones pendientes, que son la de la eficiencia energética, que se olvida con frecuencia, ¿no? Y la de las renovables, en realidad antes ya
por razones ambientales había que actuar. Luego, los números decían que es más rentable poner un molino eólico que en una central de carbón, económicamente, con dólares, con euros, ¿no? Luego vimos que con la guerra, que no solo eso, sino que el mantenimiento de la economía de los combustibles fósiles, lo que estábamos haciendo es sufragar y dar recursos a los petrodictadores que luego invertían estos euros o estos dólares para comprar armas y hacer un mundo más inseguro, y ahora estamos todos un poco pues asustados de qué puede pasar, ¿no? Y finalmente yo creo que en la guerra también hemos visto que aquí hay un gran tema de seguridad. No es lo mismo depender, como ahora está viviendo toda Europa en sus carnes, ¿no? No es lo mismo depender de una energía que viene de países lejanos, y a veces no solo lejanos, sino extraños en su gobernanza, vamos a ser políticamente extraordinariamente correctos, ¿no? Que depender del sol que te cae encima de la cabeza, del viento. No es lo mismo. Es decir, lo primero ya te da mucha inseguridad. Te da mucha inseguridad, como es la inseguridad que tiene Alemania y que tenemos todos, ¿no? Mientras que el sol que recibes te da seguridad, ¿no? Entonces yo creo que por esa razón, en realidad, frente a lo que piensa BlackRock, que yo creo que se equivoca de medio a medio, pues la Unión Europea ha dicho no, más rápido, porque la Unión Europea no puede mantener este nivel de dependencia de los combustibles fósiles, y tenemos que transitar a una velocidad mayor y acelerar esa transición, ¿no? Es decir, que en ese sentido yo creo que las lecciones que se están sacando realmente la gente civilizada es que estamos en otra cosa. Y yo creo que ahí BlackRock, que por cierto en el informe de Ser Actions que tú has contado, ¿no? Pues ya queda mal, es decir, no es que ya queda que es de los últimos de la fila, últimos penúltimos, frente a Nordea, que está, pero para que no vean que soy solo un pelotas que cito aquí a los que están, ¿no? Pero Nordea, Aegon, Amundi, Aviva, quiero decir, estaban dentro de las primeras posiciones. Quiero decir que BlackRock se está equivocando en soledad, ¿no? Porque de hecho, si ahora es seguro, ¿no? Gente, amigos de Ibercaja, que si viene a las puertas de Ibercaja alguien a pedir instalar, que le den, Ibercaja le ayude a instalar una central de carbón, pues Ibercaja le ofrecerá un café, le ofrecerá unas pastas, pero le dirá amablemente, que tenemos que ser más amables cuando decimos no, pues mira, no has venido a la puerta acertada, ¿no? Es decir, y de hecho que pruebe a alguien a pedir, ¿no? Es decir, que BlackRock en eso yo creo que se equivoca. Y luego hay una cosa que yo creo que también se está infravalorando, ¿no? En el estudio que hace Natixis, ¿no? Con 8.500 y pico inversores privados, ahí se dice una cosa muy relevante, ¿no? Se dice que ellos piensan que las personas tienen un 58% de responsabilidad en resolver los problemas del mundo, ¿no? Los problemas sociales y tal. Los gobiernos un 78%, normal, pero las empresas un 82%. Es decir, que están dando a las empresas, seguramente su intuición, una gran responsabilidad en resolver los problemas comunes de la humanidad, ¿no? Y también piden, en un 74%, que los gestores, los que defienden sus intereses, ejerzan sus derechos en esta misma línea. O sea, quiere decir que yo creo que no solo es que se equivoca, sino que se aparta del sentir de la mayoría un poco de los inversores. Y yo creo que también hay una cosa que está pasando y que mi intuición es que cada vez, Juan hablaba un poco, y antes se hablaba del mercado norteamericano, el mercado europeo, pero fijaos que en un informe del Programa Mundial de Medio Ambiente y la Universidad de Columbia se decía que los casos de litigio climático se habían duplicado y habían pasado de 844 casos en 2017 a 1.550 en el 2020. Es verdad que de esos 1.550, 1.200 eran de Estados Unidos. Sí, que es fácil. Sí. Mientras que en Europa pues eran solo 55, pero tiene litigio BMW en Mercedes, tiene litigio YPF en Argentina, tiene supermercados Casino, tiene Total, todo eso se va a incrementar. Está el caso de Urgenda en Holanda, está el gobierno español tiene litigio climático. Quiero decir, conforme la crisis se hace más evidente y hay más
sensación de que esto tiene que cambiar, pues entonces la gente empieza a mirar contra quién dirijo mi rabia, contra quién dirijo, quién está incumpliendo sus deberes, y a veces son los gobiernos, a veces son las empresas. Quiero decir que eso yo creo que está pasando, y desde mi punto de vista va a pasar más. Eso se va a expresar de distintas maneras, en el litigio climático, en las juntas, como sea, pero allí donde hay poder, la gente va a exigir más responsabilidad y que ejerza ese poder. Que ejerza ese poder. Cada cual tiene un trozo de responsabilidad. En Aragón, amigo Juan, se dice que la calle estaría limpia si cada cual barriera su trozo de acera. Pues esto va de que cada cual barra su trozo de acera. Las entidades financieras tenéis un gran trozo de acera, ¿no? Y las empresas también. Y por eso la gente intuitivamente dice, no, las empresas, porque sabe que tienen una gran parte de responsabilidad. Entonces yo creo, frente a lo que ha dicho BlackRock, pero eso confirma una cosa que dicen los psicólogos: las multitudes aciertan más que los expertos, ¿eh? Y está pasando. Yo creo que las multitudes en ese sentido caminan en una dirección, ¿no? Y a lo mejor pues hay gente como BlackRock que en este momento se está equivocando. Ya rectificará. Gracias, Víctor. Pues la verdad que, bueno, por mi parte ha sido muy interesante el debate de esta mesa, y espero que así haya sido para todos aquellos que tenemos la sostenibilidad en el día a día, por supuesto. Nos has estado preguntando, y muy bien moderado, brillantemente, muchas gracias. Yo quería preguntar, desde el punto de vista de los asesores, proveedores, a una gestora como vosotras, ¿no? Porque yo estoy oyendo que toda esta taxonomía, toda esta revolución ESG se está cuestionando, como BlackRock, también por otros motivos, ¿no? Ha dado un paso atrás. HSBC, también hemos oído que no es verde todo lo que reluce. Entonces, muchos inversores dicen, joder, que yo ahora me encuentro, aparte de la indefinición que hay de la taxonomía, que no sé por dónde, es que ahora están cambiando las cosas, porque mi primer filtro era no armas, pero es que ahora las armas para ayudar a Ucrania son fundamentales, o sea que ahora de repente tenemos que quitar ese filtro, ¿no? O de repente, sí, a 10 años yo estoy convencido de que esto va a acelerar las energías renovables y limpias, pero a corto plazo a lo mejor tenemos que seguir con el petróleo, pero no de Rusia, sino buscarlo por otro lado, porque no se puede hacer la transición de un día para otro, ¿no? O hay compañías que habían rechazado el gas, pero a lo mejor el gas natural es una medida transitoria factible, mejor que el petróleo, porque ahora la prioridad a lo mejor es Rusia y los pobres ucranianos. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros en vuestra taxonomía? Yo creo que esta pregunta nos lo hemos hecho todos, y yo creo que daría para otra hora de debate. Muy sintético. Que si Expansive nos deja, pues quizá pueda ser alargamos la semana de ISR un día más, pero es que se nos tiene y nos cortan, y sí que me gustaría darle paso a José Ángel Barriga para que pueda cerrar la sesión, que nos quedan 4 minutos, y simplemente por poner un poco un titular a esta mesa, pues yo creo que tenemos que pasar de ser competidores a ser colaboradores, y con esta responsabilidad que tenemos cada uno de los agentes en el voto, pues creer en que tiene un impacto, ¿no? Que tiene un impacto, que esa responsabilidad también la tiene el emisor, y que ese impacto al final pues va a llegar a la sociedad. Muy bien. Y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que parece que nos hemos quedado con ganas de hablar más de este tema. Ya lo ha apuntado Ana, que la verdad es que este tema del voto pues se suele tratar poco, ¿no? Cuando hablamos de ISR. Entonces yo creo que vamos a tomar todos nota del tema para hacer otras sesiones, ¿no? Ya no solamente en Zaragoza, sino en cualquier otro sitio, para profundizar más con este tema. Yo, como nos vamos un poco del horario, al ser un streaming, pues hay que ajustarse bastante al tema de la hora. Quería de nuevo pues agradeceros a todos vuestra asistencia, sobre todo a los que estáis presenciales, porque es un gusto volver a tener este acto presencial, y a que nos vayamos, pues pero otros que estamos organizando Ibercaja, ya volvemos, ¿no? a vernos caras, y eso está genial. Y también, por supuesto, a los que nos están siguiendo por streaming, pues agradecerles también que se hayan conectado. Agradecer de nuevo también la participación a los expertos que nos han acompañado hoy. Creo que han compartido su visión del tema, y han puesto pues
de relieve ideas muy, muy interesantes. Algunos han tenido que hacer, para poder estar hoy aquí, un cambalache de viajes y largos y precipitados, y bueno, pues es un detalle que os valoramos, el esfuerzo que habéis hecho. A mí me gustaría, sí que, ¿no? los ponentes habéis hablado de muchas cosas y he intentado recoger algunas ideas. Voy a ser muy breve porque vamos justo de tiempo, pero sí que me gustaría pues algunas ideas fuerza, ¿no? que me llevo yo de esta reunión, ¿no? Comentaba Juan que no es posible ya votar con los pies, que hay que implicarse, y me parece también interesante que aunque los acuerdos en juntas salgan adelante, sí que es cierto que el que haya cierto porcentaje de voto, y que ni siquiera tiene que ser un porcentaje muy elevado, hace que las empresas reaccionen, ¿no? Que yo creo que es el motor de transformación, el motor de cambio que supone el voto, y que seamos todos conscientes de esto es muy importante. También me parecía muy interesante de Miriam que nos hablaba, ¿no? de esos cuadros de mando con los que solemos trabajar para poder tomar decisiones, pues que hay que afinarlos, hay que hacer un trabajo luego de campo, porque hay que llevarlos a los mercados locales que presentan sus peculiaridades, ¿no? Y también me ha parecido también muy relevante, comentaba Miriam, que el proxy es una herramienta, ¿vale? Una herramienta más, pero no es un mandato. Es decir, que al final hay un trabajo importante dentro de la casa para crear tus propias decisiones, y la verdad es que esto yo creo que también forma parte un poco de la cultura de Ibercaja, de no solamente hacer las cosas, sino entenderlas y hacerlas propias, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Ana de Nordea, pues me ha parecido, ha tenido así unas frases que me han gustado mucho, ¿no? Lo de que con el voto, ¿no? los competidores se convierten en cooperadores, que yo creo que es una frase inspiracional pues muy interesante. Y luego que voto y engagement tienen que ir unidos, ¿no? Porque al final no solamente hay que votar, sino que hay que acompañar a las empresas en ese proceso de transformación, ¿no? Y Víctor, que me ha encantado lo de Monegrino con sorte, cómo se ha definido, ¿no? Para hablarnos para ponernos un ejemplo, ¿no? De cómo el cambio climático lo tenemos ya en nuestra realidad más cercana, ¿no? En el tema de las cosechas, ¿no? Hablabas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Víctor lo que nos ha comentado es que el voto es una palanca decisiva para que las compañías aceleren sus programas de adaptación al cambio climático, y que la crisis energética actual no lo va a frenar, ¿vale? Que sí que es un obstáculo en el que nos encontramos, pero que eso no va a parar el motor de fondo de este movimiento, que es a que las compañías aprueben planes climáticos y garanticen su supervivencia. Pues yo creo que ha sido todo muy interesante. Dará seguro que habrá que ver con 2023 cómo va el tema de voto. Mañana hay una sesión en Barcelona sobre temas de tendencias de los criterios sociales en la inversión sostenible, que es otra dimensión muy interesante, la dimensión social, y así yo os animo a que si podéis acudáis, y si no, pues quedará grabada esa sesión también en Spensive y se podrá ver en diferido. Y yo creo que es un tema, el tema social también muy interesante, como todas las jornadas que está organizando Spensive. Así que sin más, pues daos las gracias de nuevo por haber estado aquí, y bueno, dentro de un año nos volveremos a ver en esto de la semana de ISR, y probablemente antes en otros eventos que organicemos. Muchísimas gracias.